ya la renegociación del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el Telecán, como se le debe de conocer, que fue o entró en vigor un 1 de enero de 1994. Mucho se ha hablado del Tratado de Libre Comercio. Mucho se ha dicho de cuáles han sido los resultados para México o no, pero finalmente el Tratado de Libre Comercio en un principio sí hizo que el comercio de nuestro país y las exportaciones crecieran cerca de 7.4 veces. Finalmente fue una cifra muy importante, pero tuvimos superávit comercial en 1995, 96 y 97. Después eso desapareció y hemos tenido problemas verdaderamente importantes al respecto. Ha habido algunas áreas precisamente de la industria y algunas áreas productivas de nuestro país que tuvieron problemas que son evidentes. Podemos hablar, por supuesto, del campo, que algunos pequeños productores desaparecieron totalmente, no obstante que se había preparado una legislación en la cual se permitía algunos proyectos en los cuales se pudiera juntar más tierra. Mire, para que usted se dé idea, en nuestro país sería impensable todavía, no obstante las reformas a la legislación, que se pudiera dar una producción como la que se da de Brasil, vendiendo 5,000 millones de dólares de soya al año a China, porque es una locura. Eso no podemos hacer en México, desgraciadamente, porque la legislación tiene ciertos amarres que no permiten todavía eso, y el Tratado de Libre Comercio dejó también a algunos campesinos desprotegidos en ese segmento. Pero el Tratado de Libre Comercio es una realidad. Y no tenemos que tenerle miedo a una renegociación. Hay que tener una visión moderna, hay que tener una visión, por supuesto, de una perspectiva de un país que ya no está en la misma situación de 1994. Tuvimos, además de todo, un periodo importante para prepararnos a la entrada en vigor, y creo que en este momento las cosas que no han salido bien, sería momento de empezar a ver hacia dónde se debe de negociar. Creo que las principales demandas que tendrá y que pondrá sobre la mesa el gobierno mexicano será el artículo 19 del Tratado de Libre Comercio, que es el establecimiento de paneles entre los países en el momento en que se cree que hay algún tipo de comportamiento con falta de ética en materia comercial. Y eso lo que se hace es establecer un panel en el cual se analiza qué es lo que está pasando al respecto. Es importante para nuestro país porque evidentemente el llevar un proceso ante las Cortes norteamericanas, ante las Cortes canadienses, es muy complejo, y además de todo tarda mucho más tiempo, y nuestros productores y a veces nuestros industriales no tienen la misma capacidad económica que pueden tener los norteamericanos. Eso va a ser uno de los primeros, de las primeras formas o de los primeros lineamientos. Otro, por supuesto, hay que proteger a industrias como esta, naciente en el estado de Querétaro, que es la industria aeroespacial, la industria también automotriz, que vende cerca del 88% de su producción a los Estados Unidos. Y mire nada más hasta dónde hemos llegado. Hay productos terminados, para que se dé usted idea si en algún de los Estados Unidos se pueden salir del Tratado de Libre Comercio. Hay productos terminados que cruzan la frontera 6 veces antes de ser exactamente eso, un producto que se pueda vender. Entonces, imagine si en algún momento se cancela el Tratado de Libre Comercio y tuviéramos que estar haciendo una importación, un pedimento de importación para cada una de las veces que ese producto va a ir de un lado al otro de la frontera para acabar como un producto terminado. Entonces, creo que la negociación debe de ser, sin duda, benéfica para las tres partes, y tiene también que ser una negociación moderna. Obviamente hay dos intereses adicionales del gobierno mexicano. El que tiene que ver con los salarios, que es importante para tratar de establecer una igualdad entre los diferentes trabajadores, y que eso también sea una forma de regulación automática, una regulación natural de la migración fronteriza, y otra que tiene que ver la corrupción, la contratación de cualquier tipo de bien o de servicio que se haga de conformidad con esta, pues bueno, le puedo decir que desgraciadamente es una nueva tendencia en nuestro país, ¿no? Porque la corrupción era el pan nuestro de cada día. Independientemente de eso, de que debe de ser una negociación moderna, de que debe de ser una negociación, y además tenemos un buen equipo. El señor Kenneth Smith, aunque tenga nombre norteamericano, nada más su abuelo fue inglés, y él es un tipo que sabe del asunto, que ha puesto también en su momento en orden a algunos presidentes de la República, como fue el caso de Fox. Es un buen negociador, y también el señor Béjar es un buen negociador. Va Juan Pablo Castañón del Consejo Coordinador Empresarial, que es un hombre que sabe también de su asunto. Va
el señor Kalash, Moisés Kalash, que si usted lo conoce, también tiene una empresa enorme aquí en Querétaro que es Caltex, y es un hombre con una gran cantidad de dinero, pero una gran experiencia en el asunto de la importación y exportación de bienes y servicios. Así que creo que la delegación mexicana está bien preparada y lo que necesitamos es eso, gente preparada, gente que tenga conocimiento de cómo se han dado estas operaciones durante los años en que ha estado en operación el Tratado de Libre Comercio desde el 1 de enero de 1994. Y de verdad yo nada más le quiero pedir un favor a todos los políticos de este país, dejen de decir tonterías. Eso de que tienen que ir a negociar con un sentido patriótico, yo supongo que se deben de haber acabado ya las banderas tamaño senador ahí en el centro histórico, porque los veo subiéndose a la cúpula del Capitolio, envolviéndose en la bandera para aventarse, para defender a nuestro país. Si usted ve la cúpula del Capitolio, hay una estatua. Es una estatua que hizo un norteamericano, un inglés, perdóneme, de nombre Tom Crawford. Es la representación femenina de la libertad, pero todo el mundo piensa que es un indio nativo norteamericano, o que era Thomas Jefferson, o que es George Washington. No, es una mujer. Y yo estoy viendo ya ahí a nuestros legisladores envueltos en la bandera porque tienen que comportarse muy patrióticos. Este grupo de 8 legisladores que van a acompañar a los negociadores. Perdóneme, pero aquí no es un asunto de ser patriótico. Aquí es un asunto de que conozcan el tema y es un asunto de la simple y sencilla negociación. ¿Se acuerda usted de esta película estelarizada por Russell Crowe que se llama De Mente Brillante? Esa es la vida de Forbes Nash, John Forbes Nash, exactamente, Premio Nobel de Economía, que fue quien desarrolló una cosa maravillosa para este tipo de temas que se llama la teoría de los juegos. Y la teoría de los juegos es eso, la teoría de la negociación. Hasta dónde ceder y hasta dónde no ceder para que cada una de las partes que están sentados en la mesa puedan obtener lo que quieren. Esa es la teoría de la negociación y eso es lo que necesitamos. No necesitamos, haga usted de cuenta que yo veía multitudes de verdad que estaban llorando en el aeropuerto despidiendo a nuestro grupo negociador porque casi iba a ser como el día D del desembarco en Normandía. No iban de verdad a pelearse con Trump, iban a llevarse una granada y los veía de verdad llenos de lodo, con la bandera de México ondeando y subiendo al monte Fukushima. Oiga, no sean payasos, por favor. Es que, por Dios, lo que necesitamos es gente que conozca del tema, lo que necesitamos es gente que verdaderamente tenga los estudios suficientes y que conozcan de negociación. Nada más, sin pasiones, ¿no? Que sepan, por supuesto, cuál es un arancel, en qué momento puede haber una cuota de compensación, como una cuota extraordinaria. Es lo que necesitamos, conocimientos técnicos al respecto y gente que sepa negociar y gente que además de todo tenga el prestigio suficiente para pararse junto con los negociadores norteamericanos y pueda obtener un buen resultado. Mire, por el lado de los norteamericanos, perdonen, pero no son tontos. El señor que va a negociar y quien encabeza la negociación se llama Wilbur Ross. Y el señor tiene intereses en México, y es más, tiene una planta en Querétaro, si no estoy equivocado, porque él se dedica a la fabricación de algunas partes para automóvil. Entonces, ¿usted cree que es tonto el señor y que va a perder su lana? No. Esto es un asunto que nos conviene a las tres partes. Que el señor Trump esté loco y de repente cuando va al baño ahí en la Casa Blanca agarra el celular y que a lo mejor está estreñido y no tiene qué hacer y pone algunas cosas para salir de sus apuros o de sus entuertos, pues no, de sus aprietos, no es una cosa que nos preocupe. Déjelo a él, porque quien realmente va a negociar es un hombre que tiene toda la experiencia del mundo, y es el señor Wilbur Ross. Los canadienses, creo que además a través de su canciller, una mujer cercana, el de Alfonso Guajardo, creo que han dado a conocer que tienen una postura muy cercana a la de México, así que nada de patrioterismos ni de nacionalismos malentendidos, y por favor, como dirían los norteamericanos, get it smaller, o sea, achíquenle un poco, señores políticos de este país, que lo que necesitamos es conocimiento técnico. Vamos